todas las placas de los diferentes rubros comprenden la misma electrónica, es decir que no es necesario estudiar un solo rubro, lo que es refrigeración o lo que es lavarropas, porque las placas son iguales en lo que es la electrónica. Bien, vamos a empezar viendo qué elementos son necesarios para nuestro taller de electrónica. Bueno, debemos adquirir un tester o multímetro. Este puede ser de autorrango o selección manual. Hay muchas marcas en plaza. Debemos tener un soldador o cautín. Este debería ser de 40 watts para arriba. Cuantos más watts tenga el cautín, va a ser mejor para calentar el estaño y que se derrita. En el mercado hay muchos modelos de este tipo de soldador, y además hay algunos que son con punta autocambiable, es decir, se le puede cambiar las puntas. No es necesario que tengamos una punta muy gruesa ni muy fina, intermedia sería la que vamos a usar nosotros. Tenemos una estación de soldado. Es una estación donde nos permite en este momento usar un cautín y un pistola de calor. De este lado podemos encender el soldador en forma individual. Acá lo conectamos. Es intercambiable, mientras que el otro no es intercambiable. Y se enciende de abajo. Acá tenemos para subir y bajar la temperatura que nos muestra en el visor, la temperatura de la pistola de calor. De este lado tenemos para subir y bajar la temperatura del soldador. Y en el medio tenemos para graduar el aire, más o menos, de la pistola de calor. La pistola de calor tiene estos capuchones donde lo que hace es aumentar o disminuir el soplido. O sea, podemos abarcar más cantidad o menos cantidad si el componente es chico, y más cantidad si el componente es grande. Con uno, por ejemplo, es el que nosotros vamos a usar. Acá tenemos todas las medidas. Es muy útil esto para no calentar componentes que están alrededor, que no tenemos que calentar. Ahí nos muestra que está encendido la parte de atrás, y le damos encendido a la pistola de calor. El máximo es de 480 grados. Cuando yo retiro la pistola de calor de la base, empieza a aumentar la temperatura. Ahí le estoy graduando el tema del aire. Aumenta la temperatura hasta llegar a los 480, según lo que esté seteado, ¿no? Cuando yo lo apoyo, la temperatura empieza a bajar. Esto es muy importante porque estos equipos, si yo lo apago estando en calor, se puede quemar la resistencia interna. En cambio, yo apoyándolo en la base, va bajando la temperatura hasta quedar en reposo. Yo puedo setearlo, por ejemplo, a 360 grados. .370, y cuando yo lo saco de la base va a levantar temperatura hasta los grados seteados. Acá en el ejemplo vamos a mostrar cómo podemos retirar unas resistencias aportándole flux para que el calor esté parejo, y aportándole calor
150, 200 grados, no mucho más porque si no quemaríamos la placa. Podemos ir derritiendo el estaño y el componente se va a ir despegando. De todas maneras, esto lo podemos hacer agregando estaño, y con el mismo estaño lo podemos quitar, no hace falta con la pistola de calor. Pero acá mostramos cómo es el trabajo de utilizar la pistola de calor. Y la punta sería la más fina, intermedia, como para no darle calor a otros componentes que están alrededor. El soldador tiene las puntas intercambiables y podemos ir cambiando las puntas. Hay todas las medidas. Nosotros también vamos a usar una intermedia, ni muy fina ni muy gruesa. Es fácil de conseguir en el mercado este tipo de punta. No se debe lijar, acuérdense, porque se les va el esmalte y no sirve más. Apagamos el de calor y vamos a encender el soldador. El soldador también tiene 480 grados, pudiéndolo setear. Cuando nosotros lo retiramos al soldador de la base, aumenta su temperatura. Cuando lo colocamos en la base, disminuye la temperatura. Queda en estado de reposo. Estado de reposo en este caso serían 200 grados, más o menos. Vamos a ver en nuestras placas cómo podemos utilizar el cautín. Con 480 grados se derrite rápidamente el estaño. Es mucha cantidad de calor. Podemos trabajar en un calor intermedio, 350 más o menos. Pero bueno, no le hace nada igual subirle la temperatura. Pero ven que se derrite muy fácil. Siempre debemos limpiar la punta. No rayarla, sino limpiarla con almohadilla que viene para eso. Para apagarlo tenemos una perilla en forma individual. Ahí queda en stand-by. Nos indica que está enchufado, encendido, pero está apagado adelante. Y atrás tenemos otra perilla más para darle el apagado final. Esto fue una breve reseña de la estación de soldado que yo utilizo para las placas de electrónicas de línea blanca. Bueno, vamos a utilizar un desoldador a pistón. Este es el encargado de retirar el sobrante del estaño cuando está derretido. De esta manera vamos a poder retirar el componente electrónico de la placa. Como vemos en la imagen, lo que estamos haciendo ahí es dándole calor con el soldador de la derecha en la punta del componente. Cuando esto ya empieza a tomar fusión, empieza a derretirse, succionamos con el pistón, con el desoldador de pistón. Otro componente importante es la malla desoldante. Este es una malla que contiene resina y otros productos que al darle calor lo que hace es que el estaño se pegue sobre la malla y de esta manera retiramos el componente.
es muy utilizado en los que son componentes de forma superficial o SMD. El osciloscopio es un elemento muy costoso y sirve para poder ver en forma gráfica la corriente eléctrica, siendo alterna o siendo continua, o sea, las dos formas de corrientes. En este caso podremos llegar a tenerlo en nuestro taller si nosotros nos vamos a ocupar de lo que es aires acondicionados inverter o heladeras inverter, donde necesitamos medir señales. Si no, no es necesario tener un osciloscopio. La fuente regulable es muy útil, a nosotros nos va a servir mucho para darle tensión continua a la plaqueta sin que electrifiquemos la placa. Es decir, nosotros podemos llegar a alimentar un procesador, por ejemplo, y de esta manera ver que la placa funcione, sin necesidad de la parte más caliente, sería la parte de 220. Las tensiones son regulables, es decir, uno le puede colocar las tensiones que la placa requiere, o sea, 5 voltios, 12 voltios, 16, 22. Bueno, de esta manera podemos darle una solución rápida o un diagnóstico rápido a la placa. Algo muy útil que no puede faltar en el taller es la lupa. Con él vamos a poder ver todos los componentes que están en la placa sin esforzar la vista. Hay muchos modelos en el mercado y uno de los más utilizados es la vincha, porque podemos tener las manos desocupadas para poder soldar o desoldar el componente. Bueno, la lupa digital nos va a ser útil para todo lo que es SMD o para ver, por ejemplo, la nomenclatura o el número o el código que contiene el componente de forma más práctica, ¿no? Se puede conectar a la PC, a una PC de escritorio o una notebook, y vamos a poder ver en pantalla el componente ampliado. El alicate tiene que ser de buena calidad para que el componente sea retirado de forma más efectiva, que no se arranque, porque de esta manera podemos arrancar pistas y va a ser más difícil dar una solución rápida. Tiene que ser un alicate que tenga filo y que sea de buena calidad, por ejemplo este que es Proskit. Como vemos en la imagen, tenemos una plaqueta de gafa de lavarropas
y a esta le damos calor con la pistola de calor, y una vez que la laca se contrae o se dilata, empieza a romperse. De esa manera vamos a poder retirar esa laca de la placa y ver las pistas que están interiormente. Con mucho cuidado por el hecho de que hay muchas pistas finitas y se pueden cortar, y bueno, quedaría incomunicada la parte de la placa. En la imagen puedes ver un circuito eléctrico constituido por sus elementos básicos: una batería que actúa como generador, los hilos conductores, el interruptor y un ventilador que será el receptor. Se puede hacer una comparación de este circuito eléctrico constituido por sus elementos básicos, como se ve en la figura de la derecha, constituido por una bomba que actúa como generador, unos caños, una llave de corte y una turbina que será el receptor. La bomba es la encargada de realizar el trabajo de subir el agua a una determinada altura, para que de esta manera fluya una corriente de agua que al caer haga girar la turbina y vuelva a empezar el ciclo. En el circuito eléctrico, la batería dispone de una fuerza electromotriz que es la encargada de realizar el trabajo de crear una diferencia de potencial o tensión necesaria para que exista una corriente eléctrica por el circuito. Como ves, existe una igualdad entre la diferencia de altura o desnivel y la diferencia de potencial, también llamada tensión o voltaje. Además, existe una analogía entre la fuerza electromotriz de la batería y la presión que genera la bomba. Para medir la cantidad de agua que se mueve por el circuito hidráulico, se utiliza el caudal, que se define como la cantidad de agua que pasa por un punto en un determinado tiempo. De forma análoga, en el circuito eléctrico, para medir la corriente eléctrica, se utiliza la intensidad de corriente, que se define como la cantidad de electricidad que se desplaza por el circuito en un determinado tiempo. En otro concepto es la resistencia, que es la oposición que se encuentra la corriente de agua o la corriente eléctrica para circular por el circuito. En el circuito hidráulico, la tubería presenta una determinada resistencia al paso de la corriente de agua, que depende de su diámetro, longitud y el tipo de material con que esté hecha la tubería. También la turbina va a presentar una cierta resistencia a que pueda ser movida por el agua que pase por ella. Lo mismo ocurre en electricidad. Los hilos conductores o cables presentan una cierta resistencia a que circule por ellos la corriente eléctrica. Esto va a depender de su diámetro o sección, longitud y el tipo de material que esté constituido. También el receptor va a presentar una cierta resistencia a que por él circule la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es debida a un flujo de electrones que se desplazan por un circuito. Para medir la intensidad de la corriente eléctrica se utiliza como unidad de medida el amperio, que representa la cantidad de electrones que circulan en un determinado tiempo. Sin embargo, como el número de electrones que circulan sería un número elevadísimo, sería lo mismo decir que el caudal de agua es el número de moléculas de agua que circulan en un determinado tiempo. Es por eso que se utiliza el columbio como unidad de medida de la cantidad de electricidad, donde un columbio equivale a 6.28 trillones de electrones, de igual manera que en un circuito hidráulico se utiliza el litro, por ejemplo, para cuantificar una cantidad de molécula de agua elevadísima. Así entonces, un amperio representa el flujo de un columpio en un segundo. En electrónica es usual el empleo de submúltiplos del amperio, como es el miliamperio, microamperio y el nanoamperio. Anteriormente dijimos que la batería, en el circuito eléctrico, dispone de una fuerza electromotriz responsable de crear la diferencia de potencial para que pueda circular una intensidad de corriente. Bueno, la fuerza electromotriz se mide en voltios. Un voltio representa el trabajo de un julio que tiene que realizar la batería para mover dentro de ella un columpio, desde el polo negativo hasta el polo positivo. Sería similar al trabajo que tiene que hacer la bomba de agua
para mover 1 litro de agua dentro de ella desde su entrada a su salida. Históricamente la corriente eléctrica se definió como el flujo de cargas positivas que saliendo del polo positivo de la batería recorrían el circuito regresando al polo negativo de la misma. Este es el sentido convencional de circulación de la corriente eléctrica. Sin embargo, posteriormente se observó que la corriente eléctrica era debida al desplazamiento de los electrones que al tener cargas negativas salían del polo negativo de la batería, recorrían el circuito y regresaban al polo positivo. Tenemos que tener en cuenta que para el estudio de la corriente el sentido es irrelevante a los circuitos que estudiaremos. De todas maneras, debemos saber que en un conductor de cobre, cuando el electrón se mueve de un átomo a otro, deja un hueco en un átomo en el que estaba, y este hueco es rellenado por otro electrón de otro átomo, apareciendo otro hueco, y así sucesivamente. Si vemos los movimientos de los electrones, se ven desplazándose de un sentido, pero si vemos en el hueco, veremos como si se desplazaran en el sentido inverso. Por lo tanto, tomaremos el sentido de la corriente convencional, donde la intensidad irá del punto de mayor potencial al de menor potencial. El voltaje o tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos. Para que haya corriente debe haber una diferencia de potencial. Si pongo unas bolas dentro de un tubo, donde sus extremos están a la misma altura, las bolas no se van a mover. En cambio, si levanto un extremo al haber un desnivel, las bolas se desplazarán dentro del extremo de mayor altura al de menor altura. Cuanto mayor sea ese desnivel, las bolas en el interior del tubo se desplazarán más rápido y aumentará el flujo de estas. Si hacemos una comparación, las bolas son los electrones y el tubo es el conductor o cable. Esto es similar a la corriente eléctrica, donde cuanto mayor diferencia de potencial haya entre dos puntos, es decir, cuanto mayor sea el voltaje o tensión, habrá una mayor intensidad de corriente. La ley de Ohm establece la relación que hay entre la tensión y la intensidad en extremos de un componente que ofrezca una resistencia al paso de la corriente, como puede ser una lámpara incandescente. La intensidad de corriente que circula por la resistencia es proporcional a la tensión aplicada a la misma. A más tensión aplicada a la resistencia, más intensidad circulará por ella. Si la tensión aplicada a una resistencia es constante, cuanto mayor sea el valor de la resistencia, menor intensidad circulará por ella. En la imagen vemos el triángulo de la ley de Ohm, para que recuerde las tres formas de expresarlas. Serán necesarias para analizar los circuitos eléctricos. Para medir la intensidad de corriente que circula por un conductor, se utiliza un aparato de medida denominado amperímetro. El amperímetro debe ser intercalado en el conductor para que pueda medir la intensidad que circule por él. Los amperímetros tienen una resistencia interna muy pequeña. Cuanto mejor sea esa resistencia, mejor será el amperímetro. Para medir la diferencia de potencial, voltaje o tensión eléctrica que hay en extremos de un componente, por ejemplo una lámpara, se utiliza un aparato denominado voltímetro. Por lo tanto, el voltímetro debe ser conectado en extremos de la lámpara, es decir, en paralelo con ella, para que así pueda medir el voltaje en sus extremos. Los voltímetros tienen una resistencia interna muy grande, así entonces, cuanto mejor sea su voltímetro, mayor será su resistencia interna. Vamos a darle comienzo a la definición de lo que es la corriente alterna. ¿A qué llamamos corriente alterna? Es la corriente eléctrica variable en la que las cargas eléctricas cambian el sentido del movimiento de manera periódica. Es decir, en un instante del tiempo tiene cargas positivas y en otro instante tiene cargas negativas. Eso lo hace en un determinado tiempo.
En este vector lo que está simbolizando es la corriente del semiciclo positivo y la corriente del semiciclo negativo que hace la alterna, ¿no? La tensión pico es la tensión máxima que tiene, y también tenemos la tensión pico a pico, que sería la tensión máxima entre positivo y máximo entre negativo. O sea, eso sería la tensión pico a pico. En esta segunda imagen lo que tenemos es la tensión eficaz. La tensión eficaz es la que nuestro tester registra. Si nosotros cuando medimos esos 220 volts que vienen de la línea, esa es la tensión eficaz. Vamos a ver ahora lo que es un ciclo. Es la variación completa de la tensión o la corriente que va desde 0 a un valor máximo positivo y luego vuelve a 0, y de este a un máximo valor negativo y finalmente vuelve a 0. La frecuencia es el número de ciclos que se producen en un segundo. En Argentina la frecuencia es de 50 Hz, es decir, 50 veces en un segundo que se produce esa variación entre el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Bien, ahora vamos a definir qué es un diodo. Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que éste la controla y resiste. Como vemos en la imagen, el diodo tiene en su parte extrema una línea de color gris que indica que esa es su parte negativa. Eso sería el cátodo, parte negativa. Y la otra parte, la que no está marcada, es el ánodo, que sería la parte positiva. La corriente circularía desde ánodo a cátodo, de posición positiva a posición negativa. Como vemos en la imagen, la corriente que pasa por el transformador en forma de alterna circula por el diodo de ánodo a cátodo. Esa corriente la llega a rectificar, pero no del todo. Como vemos en la segunda imagen, el ciclo positivo sigue estando y el ciclo negativo es eliminado completamente. Eso gracias al diodo. El tema es que no llega a ser una continua pura. Comprendamos que para que sea una continua pura tiene que ser una línea recta. Como vemos en la imagen, al agregar 3 diodos, hacemos una rectificación completa, pero todavía no tenemos una corriente continua. Se produce un rizado, como vemos en la figura de abajo. Como vemos en la imagen, cuando la corriente intenta descargarse, con un capacitor volvemos a tener la carga. De esa manera intentamos sacar ese rizado o ruido y que sea una corriente continua pura. Todos estos que vemos acá son puentes rectificadores. Como ves, son de varias formas, pero todas cumplen la misma función, y es a la corriente alterna pasarla a corriente continua. Ahora vamos a ver en qué consiste ese proceso. Pero la función de un puente rectificador de diodos, como este que vemos acá, de 4 diodos, la utilizamos para rectificar la corriente, lo que significa pasar de una onda pulsante, de una onda senoidal, a una corriente continua. Tenemos este puente rectificador con 4 diodos y tenemos este que también es un puente rectificador que tiene 4 patas, donde nos indica la posición de la alterna y nos indica la posición del positivo
Y en la pata opuesta tenemos la tensión negativa continua. Y por último vemos la cápsula de este puente rectificador. Tenemos positivo y negativo, y tenemos en el centro AC, que sería la corriente alterna. En estas dos patas es la entrada de 220. Tenemos la salida positiva, corriente continua, y tenemos la salida corriente negativa. Acá ya tenemos el símbolo de diodo en el multímetro. Inyectamos la tensión con la punta positiva, el rojo, y la recibimos con la punta negativa, el color negro. Y el valor que nos muestra en la pantalla es de 0.195. Tengamos en cuenta que es una caída de tensión baja, porque este es un diodo Schottky, es un diodo rápido. Comúnmente un diodo tiene una caída de tensión de 0.5 o de 0.6. De esta manera sí circula la corriente, pero si yo invierto las puntas, la tensión no circula. Es como que yo inyectara tensión positiva y chocara con la línea blanca y no dejara pasar la tensión. Acá tenemos el puente rectificador de diodos, pero ¿qué es rectificar la corriente? Nosotros en el domicilio tenemos 220, una corriente de 220 con una frecuencia de 50 Hz. El hercio es la inversa del segundo, es decir, un hercio es una pulsación por segundo. Entonces, si tenemos 50 Hz en la corriente eléctrica, tendríamos 50 ciclos por segundo. Significa que la onda senoidal va a fluctuar 50 veces en un segundo. 50 veces que tenemos aquí un ciclo positivo y luego un ciclo negativo. Ciclo positivo y ciclo negativo. Acá podemos representar un eje donde esto sería voltaje en este eje y esta sería la tensión pico positivo y pico negativo. Ya que este voltaje va fluctuando, aquí te representamos el tiempo. Acá representamos tiempo y acá voltios. Y así el voltaje va fluctuando en la red eléctrica. De manera que acá tenemos un ciclo positivo y un ciclo negativo. Un ciclo positivo y un ciclo negativo. Esto equivale a decir que 50 veces por segundo, que es la frecuencia que vimos de la red eléctrica, a polaridad positiva, polaridad negativa, polaridad positiva, polaridad negativa. ¿Y eso cómo se traduce en el funcionamiento del puente rectificador? Bueno, acá tengo el puente rectificador, acá tengo un transformador que lo alimentamos con la red eléctrica a 220 voltios y acá tenemos un voltaje más reducido de 12 voltios. Estos 12 volts se lo entregamos al puente rectificador. El puente rectificador convierte la corriente alterna en corriente continua. En este caso tenemos corriente continua pulsante, que es la que tenemos acá. Voy a retirar el puente rectificador y vemos que en el dibujo las bandas que representan los diodos lo tenemos en el dibujo. Este conduciría así, este conduciría de esta manera, este conduciría así y este conduciría de esta manera. Vamos a fijarnos entonces en el semiciclo positivo. Estamos aquí. Es como si tuviéramos voltaje positivo aquí y negativo en esta parte del transformador. Ahora vemos cómo circula la corriente. Sigue este camino, llega hasta acá y ahora llega hasta aquí. Y aquí no puede circular porque está el diodo, el cátodo, no lo deja pasar. Entonces circularía por este lado. Llega hasta este punto y acá no puede circular porque está el cátodo. Entonces iría por el lado de la resistencia, R1, sigue por la resistencia, llega a este punto y de este punto acá no puede pasar porque volvería al mismo lugar. Entonces pasaría por este diodo y de esta forma retornaría al negativo, o sea, de positivo a negativo.
Por lo tanto, la corriente ha circulado por este diodo y por este otro. Hemos obtenido esta onda positiva. Con el semiciclo positivo hemos obtenido este semiciclo positivo. ¿Qué pasa ahora cuando analizamos este semiciclo negativo? Bueno, en ese caso es como que acá invirtiéramos la polaridad. Ahora el voltaje este es positivo y este es negativo. Al revés que la situación anterior. Ahora la tensión fluye por acá, sigue por este lado, sube hacia el... Este no puede pasar porque está el cátodo, entonces iría la corriente al revés. Pasaría por este. Sigue por este, va hasta ese punto. Acá no puede pasar porque está el cátodo, la circulación de la corriente es al revés. Entonces pasaría por la resistencia. Para abajo no puede volver porque retornaría al mismo lugar. Entonces iría hacia arriba, va por este punto y retornaría al negativo. Y ahora cerraríamos este ciclo. Ahora los diodos, por lo que ha pasado la corriente, son este y este. Y ya con eso serían los 4 diodos. Este semiciclo negativo se ha convertido en este semiciclo positivo. Por lo tanto, con este semiciclo positivo hemos obtenido este semiciclo positivo y con este semiciclo negativo hemos obtenido este otro positivo. Esto es lo que se conoce como rectificación de onda completa, porque la onda es completa, porque es periódica, se repite, porque si dividimos acá, este fragmento se divide en el tiempo. Ahora la vamos a ver en el osciloscopio. La parte positiva la hemos rectificado en la parte positiva y la parte negativa la hemos convertido en parte positiva. En este esquema muy básico hemos visto que en el semiciclo positivo la hemos rectificado con estos 2 diodos y en el semiciclo negativo la hemos rectificado con estos 2 diodos, obteniendo semiciclo positivo y semiciclo positivo. Tenemos para ver en forma más educativa estos diodos, 4 diodos y una resistencia, para que ustedes vean cuando nosotros le inyectamos tensión cuáles son los LED que se encienden. Para eso voy a utilizar este generador de funciones, que lo que me permite es brindar corriente alterna, una amplitud determinada, que no voy a superar los 3 voltios porque se quemarían los LED, y también me permite modificar acá la frecuencia. Con esta perilla de acá puedo variar la frecuencia de esta onda senoidal. A menor frecuencia nos va a mostrar cómo se iluminan los LED. Tengo conectado acá el generador de funciones. Tenemos una frecuencia de 392 Hz. Colocamos la frecuencia de la red, que son 50 Hz. Tengo el puente rectificador con el mismo esquema que está en el dibujo. Acá tenemos el ánodo y el cátodo. El ánodo es la patita más larga. Y luego coloqué una resistencia de carga entre el extremo positivo y negativo. Entonces alimentamos con corriente alterna entre el punto este y vemos qué pasa. Bueno, ahora vemos qué es lo que pasa. Estamos en 50 Hz, 50 veces por segundo. Lo pasamos a 20 Hz. Y vemos la iluminación de los LED, que al ojo humano se ve pero muy tenue. ¿Ven? Se enciende y se apaga. Estamos a 20 Hz, 20 ciclos por segundo. Todavía es muy rápido para apreciar cómo se encienden los LED 2 y 2. Voy a bajar la frecuencia a ver qué pasa. Fíjense cómo prenden los LED en forma más despacio. 2 y 2. O sea, está pasando lo mismo que pasaba en el gráfico que nosotros habíamos escrito. La corriente primero pasa por 2 y después pasa por 2. De esa manera se rectifica
la corriente, que nos entrega este generador de funciones, donde nosotros podemos bajar la frecuencia y hacer que los LED brillen en forma más despacio. Ahora estamos en 2 Hz, o sea 2 ciclos por segundo. Aproximadamente cada medio segundo brillan estos 2 LED y cada medio segundo estos 2 LED. Ahora, con un osciloscopio conectado a la computadora podemos ver las señales tanto de entrada como de salida. Vamos a conectar el neutro, el cable negro, y la pinza, justo donde es la entrada del generador de funciones. Vamos a encender el generador de funciones y ahora mismo en la computadora, en la parte amarilla, vamos a ver lo que el generador de funciones está administrando al puente rectificador, que como vemos está funcionando. ¿Ven cómo se iluminan de 2 a 2 los LED? Vamos a ver con el canal verde la salida que tiene la resistencia. Ahí conectamos en una punta de la resistencia y en la otra punta de la resistencia. Esto es lo que nos muestra el osciloscopio. En amarillo tenemos la señal que entra del generador de funciones al puente rectificador y en verde la señal que sale. Como vemos, los diodos LED tienen más caída de tensión que los diodos Schottky. Por eso la onda que tenemos rectificada no se corresponde con la onda que tenemos de entrada. Como vemos, los semiciclos negativos desaparecieron y solamente tenemos los semiciclos positivos, que es lo que denominamos corriente continua pulsante. Ahora tenemos el puente rectificador todo encapsulado en un solo integrado. En amarillo tengo la señal de entrada en corriente alterna 50 Hz y en verde tengo la señal rectificada del puente de diodos, que como vemos la caída de tensión del diodo es mucho menor y la onda se corresponde con la onda de entrada. De esta manera obtenemos corriente continua pulsante. Pero para alimentar nuestras placas electrónicas necesitamos que la corriente sea corriente continua pura. Para eso le vamos a agregar un capacitor. El capacitor lo que va a hacer es sacar ese rizado que tiene polaridad, pata positiva y pata negativa. Es un capacitor en este caso de 470 microfaradios y 100 voltios. Entonces lo conectamos en paralelo a la salida del puente rectificador, teniendo en cuenta la polaridad, positivo o negativo. Y fíjense lo que nos muestra el osciloscopio. Nos muestra una línea continua pura, ya no tenemos rizado, ya no tenemos pulsos, ahora tenemos una línea de potencial. Tenemos una división de 2 voltios, por lo tanto tenemos una salida de 4 voltios en corriente continua. Ya hemos visto cómo funciona un puente rectificador de diodos y qué función cumple el filtrado con un capacitor. Entonces tenemos 220 voltios que viene de la red eléctrica, corriente alterna, va hacia el transformador que reduce la tensión de 220 a 12, también corriente alterna, y ahí tenemos la rectificación en el puente de diodos, que aunque no esté distribuido de la manera que nosotros vimos, en la plaqueta sí está como se ve en el ejemplo. Siguiendo el recorrido de las pistas podemos ver que la distribución de estos diodos están como el ejemplo que armamos. Acá tenemos corriente alterna 12 voltios, esta corriente alterna va hacia el puente rectificador y del puente rectificador se filtra, tenemos corriente continua pulsante y tenemos un capacitor electrolítico que lo que hace es filtrar la corriente pulsante y tenemos en la salida de este jack una corriente continua pura. Es decir, de la corriente alterna pasa a corriente continua pulsante, la rectificamos con estos diodos, y de corriente continua pulsante con el capacitor lo filtramos y hacemos una corriente continua pura para los dispositivos que necesitamos de corriente continua. Ahora bien, ¿cómo medimos un diodo? Colocamos en el tester la opción de diodo, punta roja en el cátodo
y punta negra en el ánodo. Y vamos a ver en la información que nos muestra el diodo, es que en el tester nos marca un 1, como si fuese un circuito abierto. Es decir, que ahí en ese caso no está pasando la corriente. Recordemos que la corriente circula de ánodo a cátodo, o sea, corriente positiva en el ánodo, corriente negativa en el cátodo, o sea, en proceso inverso. Vemos la segunda imagen. En la segunda imagen tenemos punta roja en el ánodo y punta negra en el cátodo. De esta manera sí circula corriente por el diodo. La corriente que estamos haciendo circular es la que tiene la pila del tester. En este caso nos está mostrando 698 milivoltios. Lo que nos está mostrando es que el diodo está en buen estado. Vemos ahora tipos de puentes de diodos rectificadores. En el mercado hay muchos tipos y eso depende de la potencia que maneje. En este ejemplo tenemos los de mayor potencia en la parte superior y el de menor potencia en la parte inferior. Los diodos que tenemos en la parte inferior son de tipo superficial o SMD. Corriente continua. Es la intensidad constante en la que el movimiento de las cargas siempre en el mismo sentido. Las pilas, por ejemplo, generan una corriente continua, o las baterías. Esa línea constante se va a disminuir a medida que la pila se va agotando. En las imágenes tenemos pilas, transformadores o baterías con corriente continua. Vamos a ver ahora los componentes principales que están en la etapa de alterna y que son muy importantes para la protección de la placa. El fusible, que es un material conductivo, un filamento, va en la parte principal de entrada a los 220 en serie a la alterna, a la línea de alterna. Este fusible no se debe cambiar ni alterar el filamento que lleva, porque están las placas preparadas para cualquier choque eléctrico que este fusible reviente, ¿no? Cualquier corto. Si yo cambio el fusible y le pongo un filamento más grueso, lo que estaría haciendo es que el daño en la placa sea mayor. Los fusibles siempre vienen preparados para el pasaje de corriente que admite la placa. Por eso es que no se debe cambiar el fusible por uno mayor, sea de 1 ampere, 2 amperes y medio, 3 amperes. En el dibujo, en el esquema, se ve un fusible de formato superficial, que es una especie de círculo. Parecería una pila. Ese es un fusible un poco más pequeño y entra en determinados lugares de la placa, pero cumple la misma función. Cuando la corriente o el amperaje en la línea de alterna aumenta, este varistor lo que va a hacer es empezar a unirse sus puntas formando un corto y bueno, obviamente va a explotar, pero de esta manera estaría protegiendo la entrada de 220 y que el daño no sea mayor, es decir, trabaja en conjunto con lo que es el fusible. El varistor está conectado en paralelo a la línea de 220, diferente a lo que es el fusible, ¿no? Muchas veces nos llegan placas electrónicas a reparar y no sabemos dónde electrificar, dónde conectar los 220. Como este varistor está conectado en paralelo a la línea de 220, fase y neutro, podemos conectar directamente, si la placa tiene el varistor, conectar la fase y el neutro en sus patas.
De esta manera estaríamos electrificando la placa. Lo que tenemos en la imagen es la entrada de alterna de 220. Ahí tenemos un varistor, que es la pastilla amarilla, y tenemos un fusible que está tapado por un plástico. Vemos ahora qué es el transformador. El transformador existen dos tipos: para fuente lineal, que son transformadores más pesados y están en placas viejas, y transformador para fuente conmutada, que son transformadores más chiquitos y trabajan con alta frecuencia. Los transformadores de fuente lineal trabajan con 50 Hz, que son lo que tenemos nosotros en Argentina, y la fuente conmutada trabajan casi a 1000 ciclos. El transformador es básicamente un conjunto de dos bobinas que comparten el mismo núcleo. Una de las bobinas convierte en energía electromecánica y la otra bobina hace el proceso inverso. La bobina que recibe la corriente se denomina bobinado primario. Este recibe la corriente desde el suministro de 220 y la que genera la corriente se denomina bobinado secundario. Por ejemplo, el ejemplo A que tenemos ahí en el gráfico. La salida también es alterna, ya sea amplificada o disminuida. El ejemplo A, véase que la bobina primaria no tiene conducción con la bobina secundaria. Están divididas por un núcleo. En el ejemplo B, la bobina primaria tampoco está conectada con la bobina secundaria, pero la bobina secundaria son dos bobinados que están juntos. En el ejemplo C es una bobina primaria y dos bobinados secundarios que electrónicamente se encuentran separados. Y en el ejemplo D tenemos un bobinado primario y 4 bobinados secundarios unidos eléctricamente. Como habíamos dicho anteriormente, los transformadores lineales trabajan a baja frecuencia, 50-60 Hz, y son pesados y tienen un bajo rendimiento. Es decir, que al transformar corriente, campo magnético, corriente, una parte importante de la energía se pierde. Habitualmente se utilizan dos tipos de transformadores. Transformadores de chapa NE, el núcleo está compuesto de muchas láminas metálicas superpuestas, y transformadores toroidales. El núcleo es un anillo al que se arrollan las bobinas. Los transformadores de pulso, o bien llamados transformadores chopper, su forma es similar a la de los transformadores de chapa NE, pero los núcleos están fabricados de material como la ferrita. Trabajan a altas frecuencias, lo que permite reducir las pérdidas, y además obtener una mayor corriente de salida, con un tamaño mucho menor que el de los transformadores lineales. En las fuentes de alimentación conmutada se utilizan los transformadores de pulsos. La principal particularidad de estos tipos de transformadores es que el núcleo está afinado a una frecuencia, por lo tanto no podemos intercambiar transformadores que trabajen en distintos rangos de frecuencia. Veamos algunas placas electrónicas de línea blanca que contengan transformador y puente de diodos. Como vemos, esta placa electrónica de aire acondicionado Split es una placa Electrolux, o tienen algunas otras marcas también. Tiene los dos conectores blancos. El que está en la parte superior es la entrada de 220 que va al transformador. O sea, el transformador es alimentado por esa parte, y el transformador en la parte del secundario es conectado en la parte inferior. Ahí lo estamos marcando. Y al lado de eso están los diodos, que sería el puente rectificador. De esa manera convierte la corriente alterna en corriente continua, que luego va distribuyéndose por todo el circuito. Lo que marcamos ahora es la entrada de 220 que va hacia la placa, o sea, para alimentar la placa. En uno de los extremos de la parte de la derecha dice, en su impreso dice neutro. Y para sacar la fase hacemos con el tester, medimos continuidad sobre el fusible.
Cualquiera de esas dos patitas, en este caso yo ya las marqué, es la entrada de desfase. Acá tenemos otra plaqueta de split y vemos que en la parte superior está el neutro, en la parte inferior, en lo que es el relé, esa patita da continuidad con el fusible, y como referencia te mostramos que bueno, ese transformador es un transformador de alta frecuencia y trabaja con fuente conmutada. Como vemos en la fuente de la placa LG, ahí tenemos el transformador y lo que está marcado en círculo son el puente rectificador de diodos. Son 4 diodos que están conectados para rectificar la corriente. Si nosotros quisiéramos electrificar la placa, deberíamos dar continuidad con el tester entre una pata del varistor y la otra pata del varistor. En esa ficha blanca, de ahí electrificamos con los 20. En la siguiente imagen tenemos el transformador de alterna, los diodos rectificadores y tenemos un nuevo elemento que es el regulador de voltaje, que administra los 5 voltios al micro. Vamos a ver cómo trabaja el regulador de voltaje. El regulador de voltaje 7805 es el encargado de administrar 5 voltios en su pata 2 y 3 siempre que le administremos nosotros un voltaje superior, de 12, de 15, de 20 voltios, por ejemplo. En el mercado hay muchos componentes como este, por ejemplo el 7809, el 7812, que son componentes que administran otro tipo de voltaje. En nuestro caso, lo más usado van a ser el 7805, que es el encargado de administrarle tensión a lo que es el procesador y los componentes asociados a él. Recordemos entonces, tenemos la fuente de corriente alterna y asociado a la fuente de corriente alterna tenemos el puente de diodos rectificadores, que son 4 diodos que se encargan de hacer la corriente alterna, transformarla en continua. Obviamente que la tensión va a ser variable, o sea, si bien es constante, no va a ser demasiado fija, puede variar la tensión. Entonces, para que sea una tensión fija, le colocamos este regulador, o las placas de electrónica ya vienen con este regulador, que lo que va a hacer es tomar una tensión alta y entregar los 5 voltios para el microprocesador y los elementos que lo rodean. En el ejemplo tenemos una placa de aire acondicionado, que ahí vemos los diodos rectificadores y va hacia el 7805. Luego esos 5 voltios que devuelve este regulador van al microprocesador. Hay muchas placas de heladeras no frost que no tienen transformador. En la entrada de 220 de corriente alterna tiene un capacitor de poliéster, que es el azul que vemos en la imagen. El fusible está reemplazado por una resistencia, que es la de color verde que vemos, y el varistor, el varistor sigue estando en la entrada de potencia. Recuerden que si tomamos un tester y medimos entre la patita del varistor y la entrada de corriente, vamos a tener continuidad. Como vemos en la segunda imagen, es una placa Whirlpool ARB210 y también tenemos un capacitor de poliéster que no tiene polaridad, y en la entrada de alterna tiene una resistencia que trabaja como fusible de color verde. Como vemos, hay varios modelos de capacitores. Están los capacitores electrolíticos, están los condensadores de poliéster y los condensadores cerámicos. Los de poliéster son los que tenemos en la plaqueta de Whirlpool. La desventaja que tienen estos capacitores es que la gran corriente de almacenamiento que tienen en su interior con el tiempo se va desgastando. De esta manera hace que la fuente en un momento dado
deje de brindar la tensión que tiene que brindar. Si tenemos una placa de heladera y tiene un transformador, va a ser mucho más estable que si tiene este tipo de fuente con un capacitor de poliéster. En el ejemplo tenemos esta placa GAFA 6500 que tiene laca o resina, y ahí vemos el capacitor azul es el capacitor de la fuente. Ahí entran los 220 y es rectificado por los diodos. Bueno, ahora vamos a hacer mediciones sobre un transformador. En este caso estamos viendo cuál es la entrada de 220 y cuál es la salida de 12 volt de alterna. En el caso de que la etiqueta no diga cuál es la entrada y cuál es la salida de corriente. Cuando en el transformador no está impreso donde está la entrada de 220, debemos usar el tester. En escala de ohms ponemos la perilla en 20K o 2000 ohms, dependiendo del tamaño del transformador. Nosotros vamos a usar transformadores de 220 a 12 volt de corriente alterna. Probamos primero la etapa primaria, imagen de la izquierda, punta roja y punta negra. Tiene 900 ohms. Esto es la etapa primaria. Ahora pasamos a la etapa secundaria, figura 2. Tenemos 0,6.8 ohmios. Si se dan cuenta, es bastante diferencia. Esto es porque la etapa primaria siempre el ohms es mucho mayor, porque la bobina ahí va a ser más gruesa, y en la etapa secundaria va a ser más fina y mayor vueltas tiene. Este transformador tiene una entrada de 220 y salen 12 volt de corriente alterna. Son transformadores denominados reductores. ¿Cómo medimos los capacitores del tipo poliéster? Los capacitores de tipo poliéster no tienen polaridad, es decir, que podemos colocar las puntas del tester de una posición o de la otra. Se mide en microfaradios. Como vemos en la imagen del tester, está simbolizado con una U y una F, microfaradios. Nuestros capacitores miden alrededor de 2,2 o 2 microfaradios, 1,5. Esa es la escala que nosotros utilizamos. Recordemos que los capacitores deben descargarse para que el tester no sufra daño. Y para medir estos capacitores siempre es retirándolo del circuito integrado. ¿Qué es un capacitor electrolítico? Los capacitores electrolíticos son los que representan la mayor relación capacidad-volumen. Como puedes ver en la imagen, se forma por dos capas conductoras separadas por un dieléctrico, formado por papel impregnado en un electrolito, con capacidad superior a 0,1 microfaradios. Como vemos en su simbología, algunos capacitores tienen polaridad. Eso quiere decir que el terminal marcado como positivo tiene que estar a un mayor potencial que el terminal marcado como negativo. Si se invierte la polaridad, se produce un proceso electrolítico que da lugar a un calentamiento y un desprendimiento de gases que van a destruir el condensador. Uno de los parámetros importantes que hay que saber de los electrolíticos es la tensión continua para lo que se ha construido. Figura en su cuerpo y los valores están normalizados como se ve en la imagen. En caso de superar la tensión, se perfora el dieléctrico, provocando la destrucción con alto riesgo de explosión. No obstante, el condensador puede soportar durante un breve tiempo un pico de tensión que viene indicado por el fabricante como tensión de pico. Las aplicaciones de los condensadores electrolíticos es muy diversa. Se utiliza para almacenar energía, para el filtrado de señales, siempre trabajando con corriente continua. Los condensadores de aluminio tienen una armadura realizada con aluminio
pudiendo conseguir capacidades entre 0,1 microfaradios y 100 milifaradios. Como puedes ver en la imagen, hay un condensador de 2200 microfaradios que tiene una capacidad de 63 voltios. En caso de suministrarle una tensión mayor, producirá una perforación del dieléctrico y una más que posible explosión o chispa saliendo del capacitor, dependiendo del valor de la tensión aplicada, quedando el condensador en circuito abierto. Además, es muy importante que lo conectes con la polaridad indicada. Como puedes ver, el terminal positivo es el más largo y deberás conectarlo siempre a un potencial mayor que el terminal negativo. El terminal negativo viene siempre marcado con un signo menos. Una de las principales fallas que tienen estos condensadores es que el aislante que tienen en su interior pueden llegar a resecarse. Lo podrás observar porque aumentan su volumen, como se ven en la figura. Cuando el capacitor está hinchado, lo debemos sustituir. Es decir, ya no tiene la capacidad de almacenar cargas eléctricas. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces en las placas electrónicas no se ve explotado como en la imagen que estamos viendo, sino que está mal internamente el capacitor y no almacena cargas eléctricas. La consecuencia de esto es que nuestros voltajes empiezan a disminuir o tiene oscilaciones. Recuerden que los capacitores, para medir su capacidad o capacitancia, es necesario retirarlo del circuito impreso. Y recuerden que tiene polaridad, no se puede colocar inversamente. Utilizamos un tester, el más económico que puede haber, lo vemos en pantalla, y colocamos la escala ACB. Las iniciales están en inglés, voltios de corriente alterna, y tiene dos escalas, 200 voltios o 750 voltios. Eso quiere decir que tenemos límites hasta 200 voltios o 750 voltios, según la escala. DCB es la otra forma que tiene de medir voltios, corriente directa o corriente continua, donde la escala tiene más precisión. La tercera escala es medir resistencia, es decir, la cantidad de ohms de un componente. Los cables serían cable común abajo de color negro para medir voltios, ohms o amperes, cable rojo al medio para medir voltios o ohmiaje, y el cable rojo al mismo lo ponemos arriba para medir amperes. Tengan cuidado que si lo dejan colocado, cuando hacen otra medición pueden ocasionar un cortocircuito porque el rojo queda puenteado con el negro. También podemos utilizar esta función como para hacer un puente, en el caso de que queramos hacer un puente en la placa, ¿no? Para medir resistencia colocamos las puntas del tester, elegimos la selección de escala de resistencia y la medición se realiza sobre la resistencia a medir, en paralelo, la cual debe estar desconectada y libre de tensión. Si yo quiero medir alterna, la medición se realiza sobre la línea a medir en paralelo, sin importar si ésta tiene algún elemento conectado o no. Si lo que quiero medir es amperaje, la medición se realiza sobre el circuito, interrumpiendo uno de sus conductores, conectando el tester en serie con el circuito. Si lo que deseo es medir un sensor de 3,1 K, colocamos el selector en resistencia, ohms. Si el tester nos marca un 1, es el circuito está cortado.
o es de mayor resistencia a la escala elegida. Si en cambio nos marca un 0, la medición está en cortocircuito o es una medición de un conductor de 0 ohms. Ahora, para medir un sensor de 3,1K, yo debería colocarlo en una escala superior. La escala próxima que nosotros tenemos en el tester es de 20K.